Yo creo que lo que nos une a todos aquí es que todos sabemos que los caballos pueden brindar, los que hemos tenido el privilegio de convivir con ellos, pueden darnos grandes transformaciones. Y no solamente lo creemos, lo hemos visto, tanto que muchos de nosotros hemos dejado muchas cosas por estar a su lado y por brindárselo también a otros. Pero ¿cómo es que invitamos al mundo a hacer lo mismo? Necesitamos propuestas que puedan brindar validez y credibilidad para que también se acerquen y podamos ofrecer esos servicios y también brindárselo al resto, millones de gente que no tiene ese privilegio de estar al lado de los caballos. Y bueno, IGALA es una propuesta. IGALA nos trae una propuesta y IGALA es una asociación para el crecimiento y aprendizaje asistido con equinos. Y vamos a platicar un poco de eso. Sí, quisiera mencionar, ¿me escuchan? ¿Así? Bueno, quisiera mencionar que en mi experiencia particular como especialista equino para el área de psicoterapia y aprendizaje asistido con caballos, el papel de la persona de caballos tiene una gran importancia, es fundamental. Muchas veces en algunas actividades, como no tenemos ese reconocimiento oficial de una escuela o de alguna institución, que en México realmente únicamente las instituciones militares son las que lo ofrecen. ¿Se escuchan? Bueno, entonces ante la falta de un reconocimiento oficial, muchas veces nuestro papel queda en un segundo plano. Y quisiera mencionar que en este caso del modelo IGALA, el papel que ponemos en práctica la gente de caballos, que denominamos especialistas equinos, ya sea en el área de psicoterapia y de aprendizaje, es muy importante, es fundamental. De hecho, se trabaja en mancuerna, como ustedes están viendo, bueno, un especialista del área humana y un especialista del área de caballos. Y pues para mí es un gran honor estar en esta área porque siento que todos estamos en este papel. Realmente tenemos la oportunidad de enaltecer el papel de la gente de caballos, de la aportación que nosotros podemos hacer. Bueno, nosotros ambos dimos una época de equinoterapia. Sabemos el mundo en que se enfrentan con las familias y los niños. Y también hemos descubierto un nuevo mundo. Nos hemos introducido al área de trata, adicciones, anorexia. Niños en situación de calle. Hay 3 millones de niños en México en situación de calle. El año pasado que estuvimos en Uruguay, preguntamos cuál era la población de Uruguay y nos dicen 3 millones. Yo dije, wow, eso es lo que nosotros tenemos, pero en niños en situación de calle. Entonces es impresionante realmente. Y bueno, lo que vamos a hacer es platicarles un poco de cómo, primero un poco de la introducción de lo que es el modelo IGALA y luego hicimos una investigación trabajando con estos niños, con el modelo IGALA, y les vamos a dar un poco de los resultados que obtuvimos. Y bueno, ¿qué es IGALA? IGALA es una asociación no lucrativa que nació en 1999 en Utah, Estados Unidos. Y lo que hace IGALA, lo que quiere es establecer un estándar a nivel profesional y de calidad para la práctica de la psicoterapia y aprendizaje asistidos con equinos. Es decir, IGALA no da servicio directo. Si cualquiera de ustedes va y toca la puerta de IGALA, lo que van a hacer es referirlos a está en 42 países del mundo, entonces los van a referir a cualquier equipo que esté trabajando ahí. Y pues su misión es establecer el estándar de excelencia profesional en cómo los caballos y humanos trabajan juntos para mejorar la calidad de vida, la salud mental de los individuos, familias y grupos alrededor del mundo. La visión de IGALA es que este tipo de servicio esté accesible a cualquier persona en el mundo. Actualmente, como les decía, está en 42 países del mundo ya. Sí, el modelo IGALA, dicho en palabras más comunes, es un estándar de calidad. Es decir, tiene aplicación y se puede poner en práctica en muy diversas áreas. Pero que sigamos los principios del modelo IGALA garantiza un estándar alto de calidad. De hecho, es el único modelo de trabajo con caballos en el mundo, en estas áreas de psicología, psicoterapéuticas y de aprendizaje, aprobado por la APA, que es la Asociación Americana de Psicología. Y bueno, ¿qué nos ofrece esta organización?
pues nos ofrece un modelo con estándares de estructura para practicar la psicoterapia asistida con equinos y el aprendizaje asistido con equinos, que ahorita vamos a ver que son dos áreas bien claras. Nos ofrece un marco de valores éticos y normas que proporcionan la base para una buena práctica profesional, un esquema, una metodología del cómo hacerlo y, bueno, un aval confiable que es la Asociación Americana de Psicología. Yo creo que los psicólogos que están aquí saben lo que esto es. Cualquier psicólogo quisiera tener palabra y punto avalado por la APA, pero podemos estar tranquilos de que es un aval confiable y bueno, es algo grande que ha logrado llegarla. Ahí tenemos algunas fotos de algunas sesiones. Pueden ver, así es como se ve una sesión. Y bueno, la psicoterapia de aprendizaje asistidos con equinos es un esfuerzo conjunto entre primero el caballo, un especialista equino, como Fernando, un especialista en salud mental, un psicólogo, y puede estar un especialista en otra área, es decir, un coach, un consultor, un pedagogo, depende del servicio que vamos a dar. Y entonces, si por ejemplo vamos a dar consultoría y hay un consultor especialista certificado por IGALA, pues él es el que tendrá que dirigir la sesión, ¿verdad? No podemos dar coaching si no tenemos un coach, no podemos dar una terapia de familia si no tenemos un especialista. Entonces a eso se refiere. Otra sesión de familia. Y tiene 4 principios el modelo. El modelo es muy estricto en sus estándares, pero realmente hay 4 cosas que son muy claras y que son inamovibles. Lo demás se puede hacer creativo, se puede innovar y se pueden hacer muchas cosas en muchas áreas, pero hay 4 cosas que IGALA exige que se mantengan. Uno es el trabajo de equipo. Tiene que haber un equipo de profesionales, especialista equino y un especialista en salud mental como mínimo en un equipo. Puede haber más, nosotros somos 5 en nuestro equipo. Sí, de hecho, bueno, esto lo subrayo, el trabajo en equipo, porque pues a diferencia de lo que pudiera ser otro tipo de metodologías en los que una persona dirige la sesión de trabajo, en este caso es indispensable, es uno de los principios, como ustedes están viendo, el trabajo en equipo. Es decir, nunca trabaja una persona sola. Aunque sea una persona que tenga conocimiento, por ejemplo, del área psicoterapéutica y del área de caballos, no es suficiente para garantizar los estándares del modelo IGALA. Tiene que haber una persona responsable de un área y la contraparte del equipo responsable de la otra área. Esto hace pues, que el modelo sea más profesional. Es decir, si yo como psicólogo voy a meter a mis clientes, a mi grupo, en medio de una manada de caballos en libertad, más vale que tenga un especialista equino responsable. Igual, ¿no? Si ellos van a meter a dar terapia, pues lo correcto es que haya un psicólogo. En libertad del caballo o los caballos que se encuentren allí en libertad y sin equipo. Para eso estamos trabajando de igual a igual. El 3 que está enfocado en soluciones, es decir, nosotros diseñamos un escenario para que la gente llegue a sus soluciones. No les vamos a decir qué hacer, ni les vamos a dar consejos de qué hacer. Yo creo que una de las cosas más poderosas de este modelo es que diseñas como profesional un escenario para que ellos descubran lo que tienen que hacer. Y generalmente nos sorprendemos porque nuestros clientes tienen mejores soluciones que las que nosotros creíamos que eran buenas. Y es esto, diseñar para que ellos descubran, que obviamente tiene mucho más impacto y más fuerza, el aprendizaje se queda en ellos. Sí, hay sesiones obviamente psicoterapéuticas que son parte de un proceso que se lleva a cabo y que, en el cual, bueno, pues, toda la gente aquí del área de psicología conocen perfectamente la forma de manejarlo, pero esto tiene aplicación también en el área de aprendizaje. Y cuando menciono aprendizaje, que es una gran área, estoy hablando de todo lo que representa capacitación, trabajo para equipos de personas, pueden ser equipos, desde equipos deportivos, o sea, grupos de personas que participan en actividades deportivas, pueden ser grupos de personas que se encuentren dentro de una empresa o otro tipo de grupos sociales inclusive. Pero en ambos casos, tanto el psicoterapéutico como el de aprendizaje, aplica el mismo principio, es decir, se enfoca a soluciones. Nosotros no dirigimos para que el cliente
solución, sino facilitamos el escenario y la experiencia para que el cliente descubra lo que es la mejor solución para su caso en particular. No es un machote de programas, son programas hechos a la medida en cada caso. Y el código de ética. IGALA tiene un código de ética y también tiene un comité de ética que cuida sus estándares en todo el mundo. Y como decía Fernando, hay dos líneas muy claras en IGALA. Una es la psicoterapia, donde se trata los trastornos de personalidad, diagnósticos, procesos psicoterapéuticas, traumas, casos disfuncionales, depresión, toda esa parte que se trata en un consultorio con un psicólogo, un terapeuta, y la parte de aprendizaje donde está el coaching, la consultoría, la capacitación empresarial, talleres, que es donde se trabaja autoestima, que ahora están muy de moda, todo lo del desarrollo humano. Entonces, es impresionante todo lo que se puede trabajar con el modelo, dependiendo del servicio que queramos dar a nuestros clientes. Y aquí vale la pena hacer la siguiente aclaración. A pesar del papel protagonista que tiene el caballo en cualquiera de estas dos áreas, ya sea de psicoterapia o de aprendizaje, nunca pasa a ser una sesión de caballos. Es decir, nunca llega a ser una sesión en la que enseñemos a los asistentes a manejar el caballo, mucho menos no se trata de clases de monta, ni de manejo, ni de doma natural. Hay una gran diversidad de líneas de trabajo que actualmente, en los últimos años han salido, en las que utilizan diferentes metodologías. Algunos, yo lo he visto inclusive, los hacen imitar a los animales para realizar determinadas actividades. En este caso no es así. Es decir, nunca pasa a ser una sesión de aprendizaje sobre el caballo en cuanto a la forma de manejarlo o en cuanto a la forma de montarlo. Siempre será una sesión del área psicoterapéutica o del área de aprendizaje personal, de crecimiento interno. Y bueno, las actividades pueden ir desde la observación hasta diseño de actividades bastante complejas. Y pueden ir desde una persona a grupos grandes, dependiendo de los objetivos. Cuando decimos que interactuamos, que las actividades son de interacción con los caballos, la interacción tiene un gran rango. Y ese rango puede ir desde la misma observación a distancia hasta la interacción de entrar en contacto con los caballos. Aquí pone una foto de una niña. Hemos metido niños hasta de 2 años en la pista. Y hemos trabajado también con personas de 80 y ¿cuántos? 80 y tantos años de edad, inclusive algunas de ellas en silla de ruedas. Obviamente la manada y las actividades se adaptan a la población. Bueno, algunas características, algunas imágenes muy características de comportamiento de los caballos que podrían estar muy sujetas a interpretación, muy diversas interpretaciones. Y vamos a platicar un poquito de esto. Bueno, la pregunta fundamental, ¿por qué el caballo? ¿Alguien tiene alguna idea? Yo sé que hay muchas ideas por aquí. ¿Sí? Por favor. Por su comportamiento social puede ser una de ellas, claro que sí, claro que sí. Por su sensibilidad, por supuesto, claro. Inteligencia. ¿Algo más? Que tienen conductas parecidas a las nuestras. Escogen un líder y que es como el alfa o el alfa, digamos, y se organizan en grupos y manadas. Ok, Tania dice, bueno, porque tienen un comportamiento muy parecido al de nosotros, en grupos se escogen manadas y tienen un comportamiento muy parecido al nuestro. Sí, realmente hay un gran contenido. Si pudiéramos decir que debajo de la piel del caballo, o sea, lo que vemos, la parte externa, bueno, lo que estamos acostumbrados a ver y lo que nos provoca esa figura, ese animal, su fuerza, su vitalidad, la belleza que tiene el animal es impresionante. Pero hay cosas todavía mucho más profundas. Hay una historia con el caballo. El caballo ha estado ligado a nosotros en momentos trascendentales, me refiero a la raza humana. Hay inclusive una memoria ancestral que se ha creado precisamente por esos momentos de gran emotividad en los que ha estado el caballo ligado al hombre. Ustedes podrán darse cuenta inmediatamente, digo, nunca fue lo mismo el de caballería que el de a pie. ¿Sí? Una persona a caballo es muy distinto la fuerza o la impresión que puede causar que una persona a pie.
Entonces, el caballo tiene una serie de características, entre ellas las que ya se mencionaron, por supuesto, que nos permiten llegar a esa parte interna del ser humano. Cuando hablamos de aprendizaje o hablamos de psicoterapia, pues estamos hablando del crecimiento interno, de la parte interna del ser humano. Y lo que vamos a hacer es, así como actualmente hay una tendencia a regresar a la parte natural, a valorar cada vez más todo lo que es de origen natural, a llegar a la parte profunda de nosotros, ya no tanto a la parte externa, sino también buscar otras cosas dentro de uno mismo, y por eso es que actualmente tienen una gran fuerza muchas tendencias, algunas religiosas, algunas otras filosóficas, como la meditación o la contemplación, que son formas de entrar a la parte interna del ser humano. En este caso, el caballo tiene características que nos permiten introducirnos a la parte interna del ser humano. Es decir, no tan solo es por lo que vemos a primera vista, sino porque realmente causa un efecto en las personas que nos da esos elementos para los cuales son muy propicios en el área de aprendizaje y en el área de psicoterapia. Toda la parte ya mencionada de la estructura social, la parte de la lectura del lenguaje corporal, que es fundamentalmente la forma en la que se comunican los caballos, y son expertos en ello porque pues, es lo que hacen diario, ¿verdad? El hecho de que se paren o giren o muevan partes del cuerpo en una manada, en un grupo de caballos, todo eso son mensajes que están entre ellos comunicando diferentes cosas. Bueno, ellos son expertos de la lectura del lenguaje no verbal, del lenguaje corporal, y es lo que pasa cuando están interactuando con nosotros, con las personas. Nosotros las personas tenemos esa posibilidad de hablar y de decir una cosa con la boca y podemos decir otra cosa con nuestro lenguaje corporal al mismo tiempo. Muchas veces sucede, por eso hay esas contradicciones en ocasiones. En el caso del caballo, bueno, eso no existe porque aunque llegue a emitir sonidos, no son realmente la parte importante de su comunicación y del lenguaje corporal. Por otra parte, el caballo pues empodera al ser humano. El hecho, decíamos, de que esté arriba de un caballo pues le da un potencial completamente diferente. Y no sé yo creo que a todos nos ha pasado en alguna vez que cuando vamos manejando, si esquivamos algún objeto o algún obstáculo que haya por ahí, casi lo hacemos a voluntad, como si un carro fuera la extensión de nosotros mismos. Sabemos dónde está la punta exactamente. Y pasa lo mismo con el caballo. El caballo se vuelve una extensión de nosotros, nos potencializa, nos da la oportunidad de hacer cosas que por sí mismos nosotros no podríamos hacer. Podemos desarrollar más velocidad, tenemos mayor fuerza para cargar cosas, tenemos la posibilidad de pasar por terrenos que de otra manera sería muy difícil que nosotros podríamos pasar. En fin, podemos hacer una serie de cosas que el caballo, el hecho de interactuar con el caballo nos proporciona. Bueno, ya no digamos que la inspiración que nos causa, digo que históricamente pues ha sido motivo de inspiración, creador de leyendas, leyendas griegas, una serie de leyendas históricas. Exige la congruencia entre el lenguaje corporal y el lenguaje hablado, es decir, no nos va a obedecer o no vamos a interactuar con él en base únicamente a lo que nosotros podemos expresar en palabras o con sonidos, que puede formar parte de la instrucción, pero lo más importante, lo que el caballo va a exigir de nosotros es una congruencia con nuestra actitud, es una congruencia del lenguaje corporal, de lo que expresamos de manera no verbal. Y creo que toda la gente de caballos, que supongo que aquí somos la mayoría, entendemos esto claramente. Es decir, si nosotros no tenemos la actitud adecuada para interactuar con un caballo para determinados fines, simplemente el caballo responde de otra forma o inclusive llega a crearse confusión en él también. Es un reto perfecto. ¿A qué me refiero? El caballo tiene esas características a la talla del ser humano, adecuadas para la talla del ser humano. Es decir, la interacción con él para lograr ciertos objetivos nos exige que nosotros hagamos un esfuerzo, nos exige que nosotros demos un poquito más de lo que estamos dando en nuestra zona de confort. Si nosotros queremos lograr algún objetivo con él, tenemos que hacer ese esfuerzo. Y cuando estamos interactuando con él, como decíamos, de igual a igual, sin equipo, sin monturas, sin nada de esto, tenemos que hacer uso de nuestras habilidades de una manera poco ordinaria. ¿Por qué? Porque en la rutina de vida que todos tenemos en la vida moderna, pues ya tenemos las cosas bastante facilitadas. A mí me parece una maravilla el hecho de que queramos agua, giramos la llave y hay agua. ¿Queremos luz? Clic. Bueno,
y el ratón se me hace el exceso, ya el colmo, ¿no? El mouse de la computadora. Podemos llegar a cualquier parte del mundo con un clic. Bueno, esa vida fácil, esa forma de vivir ya muy condicionada que tenemos todos en la vida moderna, en el caso de la interacción con los caballos, nos exige que nosotros, fuera de esas facilidades que tenemos cotidianamente, hagamos uso de nuestras habilidades de una forma distinta para interactuar con el caballo y lograr objetivos. Y esa es la experiencia que tienen las personas cuando interactúan en este tipo de sesiones. Había un director después de una sesión que dice, es que es increíble porque manejar a los caballos, obviamente él no sabía nada de caballos, dice, no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Entonces está en el rango ideal para hacernos crecer como seres humanos, ¿no? Y bueno, ¿cómo se desarrolla una sesión con el modelo IGALA? Bueno, primero tenemos que saber quién va a venir a nuestra pista. Identificamos al cliente, ver si es cliente, paciente y qué tipo de servicio requiere. Luego diseñamos una sesión que incluye también el diseño de nuestra manada. Vamos a diseñar nuestra manada, vamos a conformar la manada, vamos a diseñar en conjunto la sesión. Luego viene la interacción del grupo o el individuo con los caballos y luego vamos a hablar de eso. Vamos a tener una reflexión y vamos a ver cómo eso se aplica a la vida real o cómo está sucediendo en la vida real. Sí, bueno, aquí nuevamente todo el desarrollo de la sesión, las etapas que están aquí mencionadas, es un esfuerzo conjunto entre ambos. Es decir, no es solo de un lado o del otro, es un esfuerzo conjunto de todos los miembros del equipo. Básicamente estamos nosotros dos, como decíamos en nuestro caso, cuando tenemos algún tipo de sesiones teníamos hasta 5 elementos en la pista para facilitar la sesión, pero es un esfuerzo conjunto y una parte muy importante, muy importante, la subrayo, es el papel que toman los caballos que van a participar en la sesión de trabajo. Es decir, si nosotros tenemos la opción de poder tener una manada de los cuales escoger los caballos, también vamos a tener diferentes opciones que ofrecer a nuestros participantes, a las personas que asisten a la sesión. La combinación que nosotros hagamos de los caballos va a definir el nivel de energía que se va a desplegar en la sesión de trabajo. Es decir, les voy a poner un ejemplo drástico. Si en una sesión pusiéramos una manada que nosotros conocemos y que sabemos que va a crear pues un gran revuelo en la sesión, lo más probable es que no fuera adecuado para una sesión de menores de edad. ¿Por qué? Porque los impondría tanto que simplemente podría provocar inclusive que se negaran a participar en la sesión, que dijeran, yo ni siquiera entro a ese corral. Estás loco, ¿cómo voy a entrar con esa manada de caballos ahí en libertad que están unos corriendo detrás de otros? Tenemos que tener esa sensibilidad como para, si tenemos la opción de escoger dentro de un abanico de posibilidades de caballos, escoger los caballos adecuados de acuerdo al perfil de la sesión que nosotros vamos a trabajar. Y si no tenemos esa posibilidad de una gran manada donde podamos escoger, también éticamente y por ética profesional, debemos de saber qué es lo que nosotros, qué tipo de servicio podemos ofrecer con los caballos que tenemos a disposición. Es como un especialista de salud humana. No todos atienden todo, ¿verdad? Hay especialistas de diferentes áreas. Bueno, igualmente nosotros debemos de saber con nuestros caballos, con nuestra capacidad, con la capacidad del equipo, qué tipo de casos podemos atender, ya sean de aprendizaje o psicoterapia. Sí, ya más práctico, no es lo mismo una manada para 15 directivos de Walmart, de este tamaño, ¿verdad? Hombres todos, que una manada para 5 niñas que vienen víctimas de trata. La manada puede llegar a ser muy fuerte para ellas, entonces hay que nivelarlas. Y bueno, ¿cuáles son los roles del equipo? El especialista equino. Bueno, el rol del especialista equino es obviamente toda la logística que implica los caballos, pero no tan solo la logística de la operación, sino realmente tener un conocimiento de los caballos. Me refiero a que sepamos inclusive qué tipo de alimentación se les está administrando. Ustedes saben perfectamente que un caballo, los que llamamos prados, por ejemplo, ¿no? Cuando un caballo está demasiado tiempo restringido de movimiento y si está con una alimentación demasiado alta en energía, bueno, si repentinamente lo soltamos a interactuar en un corral, lo primero que va a hacer saltar, brincar, patear, correr hasta que gaste ese exceso de energía y posteriormente ya tomará otra actitud. Pero toda esa logística, todo ese conocimiento, si trabajamos con yeguas y repentinamente, no repentinamente, sino por la temporalidad, entran en celo,
el tipo de cambio que puede existir en ellas en cuanto a su disponibilidad para trabajar en la sesión, en cuanto al temperamento que puedan tener, es algo que el especialista debe de tener en conocimiento. Nunca trabajar con caballos en los cuales no podamos tener la confianza de llevar a cabo una sesión. El riesgo en el que se puede incurrir es importante evitarlo. Ni para los caballos queremos correr riesgos, ni para las personas queremos que corran ningún riesgo. Bueno, el rol del psicólogo es todo el proceso de aprendizaje, el proceso de psicoterapia que se quiere realizar con los clientes. Y algo bien importante es que Gala sí exige un psicólogo en la sesión. Alguien podrá decir, bueno, pues yo hago los 3. Y Gala te dice, no, porque hay tantas cosas que observar. Imagínense que tenemos 15 personas, 5 caballos y tenemos que llegar a objetivos, entonces es imposible observar todo. Entonces por eso hay un equipo y también un psicólogo, porque creo que todos aquí sabemos que los caballos pueden llegar a tocar fibras bien sensibles. Y muchas veces pasa que apenas hacemos la primera pregunta y ya la persona entra en crisis de haber interactuado con los caballos, porque tienen ese toque que llega bien profundo. Entonces, inclusive en sesiones de aprendizaje, y Gala recomienda tener un especialista en el área por lo que pueda suceder, lo que podamos llegar a abrir, hay que saberlo manejar. Y bueno, un especialista en otra área que puede ser el coach, el consultor, un pedagogo, depende del servicio que queramos ofrecer. En ese caso, pues ese especialista, si el servicio es de esa área, él tendrá que dirigir la sesión. Más fotos de sesiones. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, hay algunas imágenes de interacción con los caballos, de distintas maneras. Pueden ver que hay, son grupos mixtos, algunos son más femeninos que masculinos o viceversa, y la interacción que se lleva con ellos es, pues, desde la observación puede ser, hasta distintas actividades en las que tengan que entrar en contacto con el caballo. Bueno, y este modelo se está usando mucho en diferentes partes del mundo, es efectivo en trastornos de alimentación, depresión, ansiedad, adicciones, víctimas de trata, abuso. Hay muchos centros ya en Estados Unidos, algunos en Latinoamérica, que están incluyendo sesiones con este modelo para trabajar con sus clientes y sus pacientes. Familias, es súper interesante las familias y las parejas. Para los que hagan equinoterapia y tengan sus centros, la verdad es que nosotros recomendamos tener también el servicio para las familias que, bueno, quizás no han trabajado el duelo, la reestructuración de su familia, todo lo que les pasa al tener un hijo que es especial. Entonces, bueno, esto se puede trabajar increíble, aparte que ya se tienen los recursos, también, bueno, tienen esa posibilidad de interactuar con el caballo, ¿no? Sí, aquí pues un aspecto similar a lo que está mencionando, digamos en otras palabras, es que la salud humana implica la salud física y la salud mental. No podemos aislarla, no podemos segmentarla. Igualmente que tampoco podemos pensar en la salud humana más que en un concepto sistémico. No puede haber un elemento que, digamos, completamente ayudado o mejorado si realmente tiene un lastre por parte de la gente que le rodea. Entonces, en este caso, para nosotros es muy interesante que muchas de las personas aquí escuchamos en la presentación que tienen ya actividad y experiencia en equinoterapia, porque obviamente ya conocen el trabajo con caballos, conocen el beneficio que tiene de su área de especialidad, pero esos mismos caballos también les pueden dar mucho más. Esos caballos también pueden ayudar a las áreas psicológicas de la gente que está alrededor de esos pacientes que ustedes ya tienen en equinoterapia. Toda esa gente que puede estar afectada por esa situación, gente inclusive que esconde a miembros de familia porque pues, tienen algún padecimiento, las emociones, las situaciones emocionales que llega a vivir la familia, se puede trabajar. Ustedes ya tienen un centro, tienen un lugar, tienen algunos caballos, tienen familias que ya saben ir a esos lugares, a esos destinos. Ustedes pueden ofrecer también otro tipo, un complemento, no se contrapone para nada con lo que ustedes hacen. Es un complemento del área psicoterapéutica, utilizando los mismos recursos que ya tienen. Es bien interesante ver una sesión de familia cuando el papá dice, bueno, yo soy como este caballo, y la mamá dice, bueno, yo como este negro. Y luego le preguntas al niño, bueno, ¿con quién
¿quién sería papá y mamá? Y ves ahí el pony y el papá, la yegota, la mamá, ¿no? Y entonces te dice muchas cosas sin necesidad de verbalizar, y entonces todo el mundo empieza a entender muchas cosas. También para grupos, coaching individual, consultoría, desarrollo humano, capacitación, es increíble, pero las empresas a nosotros nos ha sorprendido lo abiertos que están a trabajar con caballos y con todo lo natural, inclusive más abiertos que nosotros los psicólogos. Ellos están súper abiertos a hacer sesiones con caballos y realmente les ha encantado. Sí, de alguna manera los grupos que ya han tenido alguna experiencia y ya tienen alguna sensibilización en trabajo de desarrollo interno para las personas, tienen pues una apertura y siempre están buscando algo que les proporcione más allá de lo que ya conocieron. Es difícil o menos atractivo que quieran repetir una experiencia que ya conocen. Entonces, esto les da una posibilidad muy amplia, porque aunque sea una sesión de caballos, y si el mismo grupo se volviera a presentar una semana después con los mismos caballos, las mismas personas, en el mismo lugar, la sesión es completamente diferente, porque nunca un día es igual al otro. Ninguno de nosotros como personas nos levantamos siempre idéntico y nuestro transcurso del día es idéntico. Y pasa exactamente lo mismo con los caballos. Entonces son factores que están sujetos a una variabilidad y eso le da una gran variedad de posibilidades a las sesiones de trabajo, inclusive con las mismas personas y los mismos caballos. Nunca se repite lo mismo. Y eso pasa, se juntan el grupo y se juntan los caballos y empieza a ver como un tipo de espejo. Es increíble, metemos a un grupo de ventas y los caballos se mueven rapidísimo, durísimo, traen una energía, y luego se mete un equipo de finanzas y a lo mejor pues los caballos no se mueven. Y luego mételos a la empresa a trabajar juntos, pues por eso se andan matando allá, ¿verdad? Porque tienen diferentes tiempos, diferentes energías, diferentes tipos de procesar la información. Entonces, cuando ellos lo ven en los caballos, pueden decírselo mucha gente, pero cuando lo ven en los caballos lo entienden muy bien. Y es increíble ver cómo cada departamento se identifica con diferente caballo, depende de cómo se mueve y lo que hace. Entonces es bien interesante. Sí, cuando los participantes tienen la oportunidad de ver en un tercero, digamos, llamémoslo así, en el caso de la manada de caballos, lo que los caballos hacen y esa gran similitud que puede haber en muchas circunstancias, es mucho más fácil que opinen de ellos. Es mucho más fácil que identifiquen determinadas situaciones o circunstancias que pueden ser muy particulares. Y es lo que pasa, es lo que facilita el trabajo en el modelo IGALA, que trabajamos a través del caballo. Es decir, no trabajamos directamente interrogándote a ti o cuestionándote a determinado grupo de personas, sino tratamos de que todo sea a través del caballo. Es decir, es indirecto. Y esto causa un gran efecto positivo porque obviamente baja las defensas de las personas. Yo no estoy interrogando a nadie directamente, sino lo estoy invitando a que hable de otro, que hable de los caballos, que hable de las observaciones que están teniendo, de las experiencias que vivieron, de lo que observaron del comportamiento de los caballos. Eso es algo que nos permite obtener mucha más información de cualquier persona, de cualquiera de nosotros. Hablar de un tercero a todos se nos facilita. Hablar de uno mismo, bueno, eso como que no es tan fácil, ¿no? Y bueno, ¿cómo medimos todo esto? Y como decíamos, cómo se lo presentamos al mundo, cómo vemos que sí funciona. Suena muy bonito, ¿verdad? Pero bueno, hay que también verlo reflejado a veces en investigaciones y en números, que es lo que todos estamos empezando a hacer. Y bueno, queremos compartirles un proyecto que realizamos con Fundación Casa Alianza México. Ellos trabajan con niños de situación en calle y hicimos una alianza para trabajar con nosotros y llevamos desde el 2009 trabajando con ellos. Y hemos atendido casi 100 niños de Fundación Casa Alianza, divididos en grupos de 8 niños por grupo. Y estos niños se les hace un pretest, ahorita les vamos a enseñar qué tipos de test. Vienen 24 sesiones a psicoterapia asistida con equinos, se reparten en 6 meses y luego se les hace un post-test. La edad de estos niños es 12-13 años hasta 17 años de edad. Y los requerimientos es que hayan estado en Casa Alianza por lo menos un mes para que estén más estables. Y el número de grupos, hemos trabajado
trabajado con 8 grupos. Se han agrupado según hay un grupo de trata, hay un grupo de adicciones, hay un grupo de abuso sexual, hemos también tenido un grupo de habilidades sociales y dependiendo de lo que necesite el niño, cuál sea su principal urgencia, pues es como se van dividiendo los grupos. Fue interesante también, metimos un grupo control en el 2011, que luego el grupo control pasa a ser la casa, porque todos son evaluados cuando entran ahí. Y las evaluaciones que hicimos fue un inventario de depresión, de estrés postraumático, de ansiedad, un cuestionario de estilo de vida que tiene Casa Alianza y un cuestionario de trata que tiene Casa Alianza. Han visto que en su población esto es lo que más ven, entonces por eso esto fue lo que se midió. Y bueno, los resultados fueron muy impresionantes, la verdad. Casa Alianza, creo que la primera vez que fue los niños de Casa Alianza esa noche le hablaron a Fernando para decir, queremos que vayan más niños, hay que hacer un proyecto porque realmente trajo un impacto muy fuerte en la casa. Y fue increíble porque realmente así, con algo similar fue que nació Igala, entonces fue bien interesante ver lo que causó una sesión de estos a los niños. Y podemos ver que el estrés postraumático, el azul es el pretest y el rojo es el posttest. Este es el estrés postraumático, la depresión y la ansiedad. Estos son los resultados de la población total de los 4 años. Entonces se hizo un resumen y es bien interesante de cómo baja, especialmente en la depresión, y es algo que vamos a seguir investigando porque uno de los grupos controles tenía antidepresivos, el grupo que fue a psicoterapia asistida con equinos no. Entonces eso nos puede traer muchas interesantes interpretaciones de, bueno, se necesitan realmente utilizar esos antidepresivos para los niños, sí o no, y todo el impacto que puede tener en costos y en la salud del niño y utilizar medicamentos y eso. En estilo de vida se mide salud. El azul es un indicador de riesgo en esa área y el rojo es el post-test. Entonces, en salud, ¿qué quiere decir? Que bueno, los niños empezaron a vestirse, bañarse, lavarse los dientes, pedir doctor, pedir ayuda. En la parte de tiempo libre, bueno, ¿qué hacen con su tiempo libre? ¿No? ¿A qué se dedican? ¿A actividades constructivas o más destructivas? Socialización fue una de las áreas donde más impacto tuvo. Pues claro, porque a través de los caballos pueden empezar a verbalizar todo lo que sienten. La parte de vida anímica, que es la parte de las emociones, la depresión. La familia es muy interesante porque al principio tiene un factor doble, porque la familia al principio ni quieren hablar de eso, es más, a veces hasta quieren irse ya de la sesión, y luego cuando ya hablan de la familia empiezan a recuperarse, entonces es un factor bien interesante y muchos salen integrados, los reintegran a su familia. La parte de sexualidad, ahorita vamos a ver una gráfica específica de sexualidad y de metas. Empiezan a visualizar que algo más es posible, ¿no? Empiezan a ver cosas nuevas en su vida, hacia dónde van. Es impresionante, pero nosotros que hemos tenido la oportunidad de trabajar con empresarios, ejecutivos de alta dirección y niños de la calle, podríamos decir, bueno, ¿cómo compararlos, no? Pero es que, bueno, tenemos la misma manada, porque los niños tienen un súper entrenamiento, han sobrevivido a la calle. Entonces es impresionante ver cómo mueven a los caballos, todo lo que hacen y todos los que son capaces de hacer. Entonces realmente tomamos también este proyecto porque empieza a dar miedo. Estos niños, bueno, con toda esa capacidad, ¿qué van a hacer después? Entonces es importante trabajar el área de metas y que puedan utilizar todas esas capacidades para otras cosas. Este es el indicador de riesgo en sexualidad. Esta parte nos mide que el azul es el post-test. Los niños empiezan a pedir información acerca de sexualidad. El segundo es que empiezan a pedir detectores de SIDA, porque muchos de ellos no se dejan. Ya después, bueno, empiezan a entrar en conciencia y dicen, bueno, hay una necesidad de hacer este tipo de test. Los contactos sexuales inapropiados
disminuyen en la casa también. Muchos llegan con mucha confusión de orientación sexual. Eso también se empieza a ver una claridad durante las sesiones. Las relaciones destructivas también bajan mucho. El estado emocional, como decimos, bueno, sube porque es el manejo de las emociones. Y bueno, muchos de ellas llegan siendo mamás. Entonces tienen una idea como diferente acerca de la reproducción. Y entonces aquí eso se mide cómo baja esa situación de riesgo. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones de esta investigación? Es que bueno, la psicoterapia asistida con equinos es una intervención alternativa y efectiva en el tratamiento de víctimas de trata y personas que presentan condiciones depresivas y de ansiedad. Es un elemento de influencia para reducir factores de riesgo, o sea, reduce los factores de riesgo y además aumenta los factores de protección en los niños que están en situación de calle. Se observa un mayor decremento de los factores de riesgo en los niños que fueron atendidos con psicoterapia asistida con equinos, a diferencia de los que no fueron. También se observa una mayor adherencia al proceso terapéutico, es decir, cuando los niños van a las sesiones con caballos, se adhieren más al proceso, hay mucho menos fugas de la casa. Piden a veces después más terapia, piden ver al psicólogo, a lo mejor hay cosas que no quieren decir en todo el grupo, pero van y lo hablan con otros psicólogos, eso se detectó. La psicoterapia asistida con equinos es útil para desarrollar las habilidades sociales. El género no es una palabra significativa, no importa si son niños o niñas, el efecto es el mismo. Y hoy podemos decir que la psicoterapia asistida con equinos favorece y beneficia el desarrollo del sentido de vida de acuerdo a su edad. Entonces empiezan como a establecerse, a ver, bueno, dónde están, quiénes son, a dónde van. Y bueno, el testimonio de la directora de Casa Alianza México es muy interesante porque ella ni es de caballos, ni nunca ha estado en contacto con caballos como ahora, de manera indirecta lo está. Dice que le pregunta a Fernando, ¿y pero por qué? Porque nos llamaba, ¿no? Y dice, ya quiero entonces meter a este grupo y el nuevo grupo. Y le decía a Fernando, ¿pero por qué? ¿Por qué con caballos? ¿Por qué quieren venir aquí? Y porque decíamos, hay tantas alternativas, ¿no? Y ella decía, bueno, es que hemos observado que esto, la psicoterapia asistida con equinos, es un tipo de catalizador y un agente de cambio en los procesos de los niños, les acelera el proceso. Y si no hemos encontrado nada que nos dé resultados como estos, entonces. Y bueno, eso es lo que queremos presentarles hoy. Gracias por su atención. Si tienen preguntas. Entonces yo tengo una yegua que es muy sensible al tabaco, entonces no sé cómo se preparan para ese olor a las sustancias. Sí, digo, si hay algún efecto, yo no he tenido ese acercamiento a los caballos, nada más esa situación del tabaco, ¿no? Entonces... Yo creo que ahí sería, fíjate, es bien interesante porque ahí sería un buen ejemplo de cómo se podría transformar esta presentación en una sesión de caballos. Porque entonces tendríamos que hablar de conceptos de entrenamiento del caballo, de diferentes formas de manejarlo, de prepararlo de una forma u otra. Realmente, dentro del concepto de la presentación del modelo Gala, no hacemos eso. Y lo evitamos igualmente que en una sesión cuando alguna persona nos pregunta, oye, ¿y el caballo normalmente patea o normalmente hace X o Y? Bueno, utilizamos el método socrático, que es la mejor respuesta para una pregunta es otra pregunta. Entonces tratamos de cuestionar de manera que la persona nos diga lo que está observando o la interpretación que tiene de esa observación. Y bueno, si quieres... El primer Congreso Nacional de Terapia Ecuestre les otorga el presente reconocimiento a
Fernando Cordero, bueno, voy a empezar, ¿no? Sí, Anita Recalde, Ana Recalde y Fernando Cordero, por impartir la conferencia Psicoterapia y Aprendizaje Asistido Colectivos. Muchas gracias.